Bienvenidos a ¿Por qué crecen los países? Mi nombre es Bernabé García Hamilton y como les comenté el programa anterior, en este ciclo intentaremos explicar por qué algunos países generan el crecimiento económico y sostenido para sus habitantes. Para ello utilizaremos como guía el libro de José Ignacio García Hamilton, ¿Por qué crecen los países? Hoy nos acompañará Martín Krause, un especialista en calidad institucional. Martín Krause es académico asociado del Cato Institute y profesor de economía en la Universidad de Buenos Aires. Tiene publicado varios libros y numerosos artículos en revistas académicas y en periódicos de toda América Latina. Fue rector en ESIADE y es profesor titular visitante en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Hola Martín, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Bernabé. Un placer estar acá. Martín, en tu opinión, ¿qué instituciones sociales generan crecimiento sostenido en países o en sociedades? Bueno, la verdad que te voy a empezar con una referencia histórica. Hay una famosa frase de David Hume, que no la voy a poder recordar absolutamente de memoria, pero que esencialmente dice que toda sociedad, para progresar, tiene que cumplir básicamente con tres reglas, que son la estabilidad de la posesión, su transferencia por consentimiento y honrar las promesas. La estabilidad de la posesión está haciendo referencia al derecho de propiedad. Su transferencia por consentimiento a los contratos y que la propiedad se traslade de unos a otros a través de contratos que pueden ser compraventa, donación, herencia, etc. Y por último, eso que genera confianza y que facilita las transacciones, que es cumplir con la palabra, honrar lo comprometido, ¿no? Y Hume decía básicamente toda sociedad que cumpla con estas tres normas va a progresar. Ahora, lo que la historia ha mostrado a veces es que difícil es cumplir con esas tres normas que parecen muy simples, ¿no? Pero que son muy, muy básicas. Habría que agregar algo más, por ejemplo, porque estamos hablando de propiedad, contratos, habría que agregar una moneda confiable, estable, o varias monedas, digamos, pero que haya un medio de intercambio que permita realizar transacciones y después condiciones, o que no haya, digamos, condiciones regulatorias que asfixien el funcionamiento de los mercados o que distorsionen el funcionamiento de la política. ¿Eso desde lo económico y desde lo político? Bueno, yo creo, siguiendo una idea básica de un economista que se llamó Albert Hirschman, que él decía que los individuos tenemos básicamente dos formas a través de las cuales expresamos nuestras preferencias. Una de ellas la llamaba la voz, y la voz es todo lo que estudia generalmente la ciencia política, y la voz es expresar preferencias a través del voto, de manifestar en las calles, de escribir artículos, cartas, opinar, etc. La gente está expresando sus preferencias a través de estos mecanismos. Y luego el otro él lo llamaba la salida. La salida es lo que estudiamos en economía y es básicamente el mercado. Uno sale y entra de distintos proveedores. Te vas de un banco a otro banco, te vas de una compañía de seguros a una, te vas a una Coca-Cola a Pepsi y así. Entonces, al tomar esas decisiones, el individuo está revelando sus preferencias. Estos dos campos, el campo de la política y el campo del mercado, los encontrás en toda sociedad, en distinta proporción, en mayor medida uno o en mayor medida otro. Esto ha ido evolucionando con el tiempo también, pero lo vas a encontrar en toda sociedad. Entonces, lo que yo he buscado hacer es analizar, bueno, cuáles son las instituciones que permiten un buen funcionamiento o una mejor revelación de las preferencias de la gente en el ámbito de la política y cuáles son en el ámbito del mercado. Entonces, si querés, vamos a las de la política, que era en realidad, yo di toda esta vuelta, pero... ¿Cuáles son las de la política? Ok, mira, esto no hay nada que nadie no conozca acá, ¿no es cierto? Estas son cosas que las aprendiste en instrucción cívica en el secundario. Y son los elementos centrales, te diría, de la República. Porque si vos hablas de calidad institucional, otra forma de nombrarla
debería ser simplemente límites al poder. Calidad institucional son límites al poder, porque el poder es algo, bueno, como dice su nombre, muy poderoso y peligroso. Entonces, calidad institucional es cuando vos encontrás límites tales que hacen que el poder no dependa de una persona, sino que esté dividido. Y esto genera, en términos económicos, competencia y por lo tanto un cierto control del poder. Pero acá estamos hablando de cuestiones básicas como la división de poderes, la independencia de la justicia, la renovación de los mandatos, la libertad de prensa. Son todos elementos básicos de la República que hacen y que establecen, de nuevo, límites y división del poder. Normalmente esto era, digamos, una división, llamarlo así, horizontal, la propuesta por, no sé, Montesquieu, etc. Es decir, la típica que todos conocemos, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Pero luego la Revolución norteamericana y los federalistas le agregan una división adicional, que es la división vertical, es decir, entre el gobierno nacional, los gobiernos estaduales o provinciales y los gobiernos locales. Entonces el poder queda disperso y por lo tanto hay distintas unidades que tienen algo de poder y que por lo tanto tienen incentivos también a controlar a las demás. Eso sería en principio, digamos, esencialmente los mecanismos de control. Y después tenés los externos, ¿no es cierto? La prensa, desde afuera siempre se le ha dicho que es el cuarto poder, ahora serían los medios, las redes y todo eso, ¿no? Eso desde el ámbito de la política. ¿Desde el ámbito económico? Y desde el ámbito económico, aquellos que, de nuevo, estamos hablando de cuáles son los mecanismos que mejor permitirían a la gente satisfacer sus preferencias. En el ámbito del mercado, claramente lo he mencionado, son el derecho de propiedad, la facilidad o la libertad para realizar contratos, la existencia de una moneda en la cual se pueda hacer cálculo económico y que sea relativamente previsible hacia el futuro, la posibilidad de establecer precios y que reflejen las preferencias de las partes que realizan intercambios y la apertura, digamos, para el ingreso al mercado, ya sea tanto de productos a una determinada economía como de nuevos competidores, que no existan barreras que impidan el ingreso de nuevos actores, ¿no? Yo creo que esencialmente, podríamos ir más, pero esencialmente esas son lo más importante en ambos casos. ¿Y estas instituciones políticas y económicas que vos mencionabas recién, ¿existe algún índice internacional que las evalúe o las valorice de alguna forma? Bueno, siguiendo eso, yo he elaborado uno que se llama precisamente así, Índice de Calidad Institucional, que lo venimos haciendo desde hace, bueno, ya debe ser como 13 años, y además hemos hecho como otros 12 años más para atrás, o sea que ya tenemos datos como de 25 años, en los cuales evaluamos la calidad institucional de 190 países del mundo. La idea de esto es la siguiente: yo no creo que tengamos la posibilidad de medir la calidad institucional, porque medir significa contrastar contra algo que sea un óptimo. Y yo no podría decirte exactamente cuál es el óptimo, pero sí te puedo decir que relativamente hay países que les va mejor y hay países que les va peor. Es decir, para explicarle de forma sencilla a la gente, en un campeonato de fútbol hay uno que sale primero y hay uno que sale último. Pero vos no podés decir que el primero sea 10, y que sea el mejor equipo de la historia. Los fanáticos se la pasan discutiendo eso, que si Boca del 65 era mejor que el del 83. ¿En relación a qué? Yo no pretendo hacer eso, pero sí evaluar en términos relativos cuáles tienen mejor calidad institucional y cuáles tienen peor calidad institucional. Entonces, he armado un índice que ahí evalúa esos 192 países, para ser exacto.
¿Cuáles son los parámetros para estar mejor o peor en ese índice de cada uno de los países? Siguiendo lo que dijimos antes, de esto de que hay dos caminos para expresar las preferencias, el camino de la voz y el camino de la salida, yo lo que he hecho es seleccionar 4 indicadores que representen la calidad de la voz o de las instituciones políticas y 4 indicadores que representen o reflejen la calidad de las instituciones de mercado. Entonces, con ellos lo que hago es evaluar las posiciones relativas de países en cada uno de ellos y obtener una posición general, final. Entonces, obtengo un subíndice de calidad de las instituciones políticas y otro de las instituciones de mercado, y el promedio de ambos es la calidad institucional general de un país, ¿no? Y acá tomo en cuenta indicadores de distintas fuentes, indicadores que tienen que ver con del rule of law, es decir, el respeto al derecho, otro que precisamente se llama voz y rendición de cuentas, que es sobre el funcionamiento de la democracia, el respeto de los derechos individuales. El otro anterior que no dije tiene que ver con la independencia de la justicia, el funcionamiento de la justicia. Después tomo uno sobre libertad de prensa y un cuarto sobre el conocido de corrupción, entendiendo que la existencia de corrupción es una clara muestra de mala calidad institucional porque no hay control al poder. Y del otro lado, del lado de las instituciones de mercado, ahí tomo un índice, el de Davos, que es sobre competitividad global. Hay 2 índices de libertad económica, uno publicado por Heritage en Washington y otro por Fraser en Canadá. Y después hay un índice del Banco Mundial que se llama Haciendo Negocios, acerca de la facilidad de hacer negocios en los países. Entonces, con eso armo todo un ranking, llámalo así, en cada uno de esos lados, y una nota final, si querés, o una posición final para cada país. ¿Y ese ranking qué te está diciendo respecto de los últimos años? ¿Cuáles son los países que rankean bien y cuáles son los países que rankean mal normalmente? Sí, bien interesante. Desde que lo empecé a hacer, hay 3 países que siempre han ocupado los 3 primeros puestos. Han ido rotando entre sí, pero siempre. Y estos son, ahora creo que en este orden, Nueva Zelanda, Suiza y Dinamarca. Siempre primeros. Al fondo de la tabla, siempre último, Corea del Norte. A lo mejor el anteúltimo ha cambiado, aparece Somalia o Siria por ahí, pero Corea del Norte consistentemente último siempre. Pero de los 3 primeros, lo notable es que hay 2 países más abiertos económicamente, como diríamos nosotros, y hay un país como Dinamarca que se considera un país más socialista, ¿no? Bueno, yo cuestionaría esa idea. Porque Dinamarca es un país socialista. Sí, porque es cierto que eso es la creencia popular, digamos, de todos esos países nórdicos. No solamente eso, Suecia, Noruega, Finlandia, pero en el índice ellos ocupan claramente las primeras posiciones en la calidad de las instituciones políticas. Claro, eso es claro. Pero no creas que están mal en la de las instituciones de mercado. Es decir, un país como Dinamarca está 2 en instituciones políticas, pero debe estar 9 en las instituciones de mercado. Tampoco es y si los ves en los índices de libertad económica, tienen muy buenas posiciones. Son países de libre comercio, de mucho respeto a la propiedad, de moneda estable y sólida. Lo único que tienen, y eso no, obviamente no lo voy a negar, tienen grandes estados benefactores y por lo tanto muchas veces alta presión impositiva a los habitantes, pero curiosamente tienen alta presión impositiva para los individuos, no para las empresas. Y porque si no, las empresas no podrían competir con el resto de las empresas del mundo, ¿no? Tal cual. Las empresas se irían. De hecho, déjame decirte, el impuesto a las ganancias de las empresas en Suecia es mucho más bajo que el de la Argentina. Acá la empresa paga 35%, en Suecia paga 20%. Esa es Suecia, país socialista, entre comillas. Las empresas pagan 20% de impuesto a las ganancias.
Si no, Volvo no podría competir con el resto de las automotrices del mundo, obviamente. No, claro, ¿no? obviamente. Es más, te digo más, esas cosas que de pronto sorprenden de estos índices, ¿no? Bueno, hablamos de China, ¿no es cierto? China, pero China es un país China comunista. China está más arriba que la Argentina en términos de libertad económica. Está en mejor posición. Vietnam está en mejor posición que la Argentina en términos de libertad económica. ¿Viste? Así que el mundo ha avanzado mucho en esa dirección y nosotros no tanto. Y estas instituciones políticas y económicas que vos mencionabas recién, ¿existe algún índice internacional que las evalúe o las valorice de alguna forma? Yo he elaborado uno que se llama precisamente así, Índice de Calidad Institucional. Bueno, justamente te iba a preguntar cómo está Argentina en esos índices. Ok, primero te digo que los mejores países en términos de calidad institucional de América Latina siempre han estado ahí. Chile en primer lugar, seguido de Costa Rica, Uruguay y luego Panamá, Perú. Ese es un poco el orden de los latinoamericanos. La Argentina empezó no tan mal en los años 90, desde que empezamos a tener datos, estaría en el puesto 60 más o menos, pero en los años 2000 está claro que el populismo es lo opuesto a las instituciones, después podemos hablar de eso, pero ahí la Argentina cayó hasta el puesto 140 de 190. Ahora en estos últimos años ha recuperado algo, está más o menos en el puesto 109, una cosa así, está de la mitad de la tabla para atrás, pero ha recuperado sobre todo en términos del funcionamiento, en el subíndice de las instituciones políticas, y sobre todo tal vez por el tema de corrupción, funcionamiento de la independencia de la justicia, independencia de la prensa. Eso le ha hecho mejorar posiciones. En el ámbito de las instituciones de mercado, ya de la economía, no ha sido tanto como es obvio para nosotros de ver. Ha habido algunas mejoras, resolver el problema del default de la deuda, por ejemplo, eliminar el cepo cambiario, pero después no es mucho más que eso, ¿no? Así que la Argentina tiene esa... me faltaba decirte, si querés, lo del daño del populismo. Sí. El populismo es la antítesis de las instituciones porque el populismo no cree en ellas. El populismo simplemente cree que una mayoría determinada, por el hecho de ser mayoría, tiene derecho a todo. De hecho, déjame decirte una anécdota que todos recordarán. Cuando Cristina Kirchner es reelegida con el 54% de los votos, esa misma noche en la fiesta de festejo, se corre un minuto del micrófono y les dice: vamos por todo, vamos por todo. Eso es lo que es el populismo. Vamos por todo, ¿qué quiere decir? Tengo el 54 y voy por el 46. Voy por todo. Bueno, eso es precisamente... Pero también es por tomar todas las decisiones, o sea, concentrar poder y concentrar Tengo el 54, tengo derecho a tomar las decisiones de lo que quiera.
Mientras que la calidad institucional precisamente es al revés. Mirá, precisamente no podés hacer lo que querés, porque hay límites al poder que te impiden hacer eso. Bueno, eso es lo que el populismo no acepta, y porque cree que hay un vínculo entre el líder carismático y las masas, y que eso es mucho más fuerte que las restricciones institucionales que puede haber en una sociedad. Respecto de Argentina, ¿vos crees que hay alguna relación entre el ranking bajo que tenemos y la crisis económica que estamos sufriendo hace varios años ya, o varias décadas? Sí, bueno, en principio, como esto refleja procesos de largo plazo, lo que refleja el índice es la decadencia económica argentina. La Argentina empezó a deteriorar hace larga data, digamos, su calidad institucional, y entró en un declive que ya lleva décadas. Pero en relación a esta última crisis, lo que claramente ocurre es que como la Argentina tiene una débil calidad institucional, entonces es un país frágil. Es un país frágil que apenas sopla el viento, te voltea. ¿Viste? Hay una corriente de aire y resulta que sos el país que sale en las noticias porque se armó una terrible corrida. Y todo eso es porque hay debilidad institucional que no genera seguridad jurídica, que no genera confianza, y entonces sos un país que está ahí andando en el borde de la cornisa, y que en cualquier momento te resbalás y te caes. Otros países con alta calidad institucional no les ocurre eso. Todos esos países que te estoy mencionando, que están en los primeros puestos, de pronto tienen un ranking, o sea, un margen de deuda pública, no sé, de 120% del PBI. La Argentina con eso, acá está quebrada, digamos, y ya todos salimos disparando para otro lado, ¿no? Y los otros pueden sostener eso porque tienen instituciones sólidas y generan confiabilidad. Entonces los que le prestan dinero dicen, sí, Japón tiene 120% de deuda, prestale a Japón, si Japón nunca hizo default, nunca respetan la propiedad, respetan los contratos. Pero la Argentina, mira, en los últimos 20 años lo hizo 4 veces. Y van a hacer el esfuerzo por pagar si tienen que hacerlo. Claro, digamos, claro. ¿No? Sí. Así que hay una clara... La debilidad institucional te genera un entorno muy frágil de política económica. No tenés una moneda, no tenés esencialmente una moneda, entonces ahí ya tenés una institución muy débil. Se han roto contratos acá en general, digamos, ¿no es cierto? Hace unos años. La propiedad ha sido o es avasallada, no por expropiación, pero sí por regulaciones de todo tipo. Entonces no tenés buena calidad institucional en ese ámbito. ¿Qué crees vos que tiene que hacer Argentina para volver a un ciclo de crecimiento económico sostenido? Bueno, eso me hace pensar en teorías que buscan explicar... Bueno, en principio la respuesta rápida tiene que mejorar su calidad institucional. Ahora el asunto es, bueno, ¿y cómo? Eso te lleva a teorías acerca de qué es lo que determina que ciertos países tengan calidad institucional. Porque en principio hemos visto que los que tienen calidad institucional progresan en muchos aspectos. Mayor nivel de ingreso, mayor calidad de vida, todo lo que sea. Pero ahora viene lo anterior. ¿Qué es lo que determina que estos países tengan buena calidad institucional? Ahí hay distintas teorías que van desde algunas que dicen que tiene que ver con los orígenes legales de los países, si heredaron el sistema del common law inglés o heredaron el sistema continental codificado. Hay otras teorías que dicen que tiene que ver con la situación geográfica, la cercanía de ciertos países que tienen buena calidad institucional o que son mercados muy importantes. Hay otras que dicen, fíjate curiosamente, que tiene que ver con el tamaño de los países, que los países más pequeños tienden a tener mejor calidad institucional porque están más sujetos a la competencia institucional, porque los recursos se mueven. Entonces esos países no se pueden cerrar sobre sí mismos, están muy abiertos. Compiten con otros, con las instituciones de otros países. Exactamente, ¿no? Porque ¿qué es lo que se llama qué es globalización? Globalización es una intensificación de esta movilidad de los recursos van de un lado para el otro, y eso hace que, por ejemplo, los estados, que por definición son monopolios, estén sujetos a la competencia global.
en este caso, porque una sociedad que no genera buena calidad institucional ve perder recursos. Cuando vos mirás hay que traer a los recursos, ¿no? Cuando vos mirás el mapa del mundo, ¿vos qué ves? Y los recursos van de países de mala calidad institucional a países de mejor calidad institucional. Los migrantes, ¿de dónde van? Van de países de mala calidad institucional a países de buena calidad institucional. Los capitales van sobre todo entre países de alta calidad institucional. Las tecnologías, igual, ¿no? Entonces, y por último, o sea, cualquiera de esas teorías tiene algún punto interesante. Yo creo que tal vez ese es un fenómeno tan complejo que no vas a poder encontrar una sola respuesta. La última de estas teorías diría que es la que dice que todo depende de los valores y de las ideas que predominen en la sociedad, ¿no? Y que en aquellas sociedades en las cuales hay valores, por ejemplo, envenenados por el populismo, si querés llamarlo así, y bueno, olvídate, eso, las instituciones que va a tener van a ser débiles, van a reflejar esos valores y ese país no va a crecer. O sea que a mí hay varias de esas que me atraen, creo que todas tienen algo, pero esta última particularmente, ¿no? El tema de los valores, de la cultura, que van llevando una sociedad en un camino o en otro, ¿no? Obviamente los países que mejor están en el ranking de calidad institucional también significa que sus ciudadanos tienen no solamente mejor calidad institucional, sino mejor calidad económica, ¿no? Sí, sobre todo calidad institucional, entiendo yo, significa mayor calidad y mayor cantidad de oportunidades que tienen los ciudadanos en esos países, ¿no? Un país que tiene alta calidad institucional, un joven se le abre un mundo de perspectivas por delante que puede llevar adelante. El país de peor calidad institucional te debe ofrecer 2, 3, no mucho más de pronto que eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus opciones en Corea del Norte? Bueno, no sé, lo que me diga el partido. Emigrar la primera, digamos. Sí, que ni siquiera podés porque tampoco te dejan. O sea, lo que me diga el partido, ser campesino, ser empleado en una fábrica y bueno, no mucho más. Ahora, ¿qué es lo que, cuáles son las opciones que tiene un joven en Nueva Zelanda? Sí, Nueva Zelanda. Que además está en la punta del mundo. Sí, además está re lejos, porque no estoy hablando, si dijera California, vamos a decir, bueno, está bien California, sí, pero Nueva Zelanda, ¿no? Que enorme cantidad de oportunidades, incluyendo la de ir a California también, así que, en fin, eso genera mucho. Yo he hecho correlaciones entre calidad institucional y el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, incluso con temas ambientales. Siempre notas una clara correlación entre calidad institucional y una cantidad de resultados que todos pensamos que son valiosos, ¿no? Así que... Martín, muchas gracias por acompañarnos y gracias por exponer tus claras ideas en este tema. Bueno, mis claras ideas que en realidad vienen, vos sabés muy bien, de por qué crecen los países, porque ¿dónde tenés que yo saqué todo esto? Yo saqué de ahí, decía, entre otras fuentes, pero por supuesto. Está bien, pero obviamente que eso fue una inspiración para todos nosotros y en cierta forma es seguir un poco ese mismo camino. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos, un placer. Como habrán visto, de la conversación con Martín Krause se desprende que aquellos países que generan mejor calidad institucional generan mayor riqueza para sus habitantes. Más libertad de prensa, más crecimiento económico. Más descentralización y desconcentración del poder, más crecimiento económico. Más libertades en general, más crecimiento económico. Nos vemos la semana que viene en Por qué crecen los países.